Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó allí que no había habido más que una barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontraron la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad por el alimento que perece, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Es el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que realizar? ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy continúa siempre Hechos de los Apóstoles, como hacemos excepto cuando hay solemnidades o fiestas. Y en la primera lectura vimos el otro día lo que era la elección de los diáconos. Y hoy vemos a este diácono, Esteban, lleno de gracia y poder, realiza prodigios, signos en medio del pueblo, y empiezan lo que son las envidias. Unos cuantos judíos se le encaran y le acusan de cosas que no eran ciertas, pero que así lo interpretaban ellos, de esta forma muy típica también de nuestro tiempo: hacer decir lo que uno no ha dicho. O sea, lo que uno interpreta, que cree que con las palabras que dice, pues debería llevar a eso. Acusaciones infundadas. Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Bueno, empieza esta acusación y mañana veremos la respuesta ante la acusación que dará Esteban y el martirio de Esteban, pero eso será ya mañana. Eso pasa muchas veces, que uno predica una cosa y la gente entiende otra. Y es curioso ver esto porque pasa en los dos sentidos. Predicar una cosa y entender la contraria. Y esto pasa, y a veces pues hay acusaciones de este tipo. Es que el Mosén dijo esto y no lo dijo. Y a veces al revés. Decir una cosa y después te vienen y te dicen: ay, Mosén, me ha gustado mucho esto porque ha dicho esto y lo otro. Yo no he dicho eso y lo otro, pero está mejor lo que han entendido que lo que yo he dicho. O sea que a veces, bueno, el Espíritu Santo sopla para bien, pero en aquellos que van mal dispuestos es el diablo el que sopla para ellos. Y entonces hace entender las cosas al revés, en peor de lo que se dicen. Pero mañana veremos ese martirio de Esteban y la respuesta primero y después el martirio. Mientras que el Evangelio de hoy, que en realidad viene de la semana pasada, pero que por las fiestas que hubo en medio, pues saltamos algunos textos. Estamos la semana pasada unos días y hoy y esta semana iremos viendo este capítulo 6 de San Juan. Y San Juan, que empieza en este capítulo con lo que es la multiplicación de los panes y los peces, y a partir de ahí todo lo que será lo veremos más hacia el final de la semana,
pero lo que es la catequesis sobre Jesús mismo, quién es este Jesús, y sobre todo el discurso del pan de vida. Entender a Cristo y lo que es la Eucaristía, aunque todavía falte para que llegue la Eucaristía en la última cena, pero hay toda una explicación previa y que hará que la gente no entienda a Jesús y se aparte de él, eso ya lo veremos. Hoy vemos como después de haber saciado a aquellos 5.000, los discípulos, y después de que los discípulos lo vieran caminando sobre el mar, la gente nota que se han ido los discípulos, pero que Jesús no, que se han ido en una sola barca. Los discípulos vuelven al lugar, se van, y cuando llegan a donde deberían ir, a la otra orilla del lago, a Cafarnaún, lo encuentran de forma milagrosa. Llega Jesús antes. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y esto se lo dicen no solo los apóstoles, también otra gente que ha ido corriendo para intentar buscarlo alrededor del lago. Y viene el gran problema. Bueno, Jesús, que habla de forma muy dura: no me buscáis a mí por lo que soy, sino porque os alimentasteis. Me buscáis no porque habéis visto los signos. Y aquí hay esa cosa que cuesta entender a algunos. El Evangelio de Juan nunca habla de milagros, habla de signos. Me buscáis por la multiplicación de los panes y los peces, o sea, porque os habéis saciado, pero no por los signos. Lo importante no es el saciarse. En la mentalidad de Jesús es el signo. Ese signo muestra quién es Cristo. Cristo se nos muestra no como haríamos nosotros con grandes discursos filosóficos o teológicos de quién es Jesús, sino lo muestra con esos signos, con ese milagro. Lo que está diciendo es: aquí está todo el poder de Dios, Dios que ha venido a la tierra y se ha hecho presente. Así que mi palabra es palabra de Dios, no la mía, sino la de Jesús, como es lógico. Así que tenéis que trabajar no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, lo que os dará Jesús mismo. Y a la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y eso es lo que muchos pues obvian. No es simplemente hacer el bien y ya está. Yo soy bueno, hago el bien. No. Creer en Él, en Cristo, en el que Él ha enviado. Creer en Él y creerle a Él, las dos cosas. De forma tal que, siguiendo a Cristo, entonces podemos entrar en el camino de santidad que Dios quiere. Cuando intentamos un camino sin Cristo, aunque nos parezca óptimo, bueno y santo, al final nos daremos cuenta de que ahí está el engaño del diablo. El centrarnos en nosotros mismos, en nuestro egoísmo, que es uno de los males inmensos de nuestra sociedad. Hacernos buenos sin Cristo. Ni nos hacemos buenos ni nada. Somos un desastre sin Cristo. Queremos llegar a la senda real, buena para el hombre, solo está en Cristo, porque es el enviado de Dios, en Él está y es la palabra de Dios. Todo eso nos irá llevando a entender más también la Eucaristía, este doble alimento de su palabra y el sacramento eucarístico, que van siempre juntos: palabra de Dios, Eucaristía, como alimento espiritual y real para los hombres de todas las generaciones.